Y ahora la novela te la voy a presentar con 4 frases. Más que contarte la historia como tal y quién hizo qué y a dónde fueron y demás, te lo voy a presentar con 4 frases que creo que pueden servirte de parámetro para interesarte en buscar esta novela y leerla. La primera frase dice: llorando, le confesó que no quería contarle a su madre pues tenía miedo y sin saber por qué se sentía culpable. Cada capítulo hay una confrontación de la niña con la realidad de comportamiento de sus familiares. Esos adultos que están ahí para cuidarla, para apoyarla y para llevarla a ser la mejor versión de sí misma. Son esos adultos los que generan los conflictos, los que generan los golpes emocionales en la niña. Aquí está hablando de esta niña que se topa con un comportamiento inadecuado de un familiar, pero que se siente mal, porque en su interior está esta inconformidad que le dice que lo que acaba de encontrar en la persona que la está cuidando no es bueno y no es normal. Una niña, una pequeña, que tiene esta sensibilidad para percibir qué es bueno y qué es malo, porque tenía miedo. Estoy hablando de personajes principales no como personas, sino como emociones que están generándose en estas personas. Y estas emociones son las que las llevan a decidir y a llevar a cabo determinadas cosas. Las emociones, es decir, emociones que están fuera de control. En esta frase le dice que tenía miedo y sin saber por qué se sentía culpable. Es decir, asume que el acto que acaba de encontrar es negativo, pero se siente culpable. Qué curioso, ¿no? Son los niños los que perciben que algo está mal, pero al no entender, asimilan esa culpabilidad. Y tristemente, un niño que es así es muy manipulable y es foco de atención de un adulto que está desequilibrado. El siguiente párrafo dice así. No, es una oración que dice: no permitas que el mal de los hombres afecte la vida de los pobres animales. Cuídalos de todo mal. Amén. Es la oración de una niña. Es una petición para que estos animalitos, sobre todo el que está junto a ella, que forma parte de su entorno y su vínculo emocional con él, no sea lastimado. Curioso, ¿no? Porque los niños también se conectan con las cosas que son esencialmente puras. Y los animales no tienen malicia. Los animales no tienen conciencia de muchas cosas, solamente sobreviven. ¿Les ha tocado ver cómo insultan a los pobres perros que van a buscar comida en los botes de basura? Los insultan, los apedrean. Los pobres tienen hambre y los critican porque andan en manadas y andan haciendo destrozos y demás. Y los lastiman y los hacen desaparecer. Pero en esta frase hay algo interesante que te quiero señalar, y es que dice: no permitas que el mal de los hombres, es decir, el desequilibrio que hay en las personas que son esencialmente agresivas, no solamente con los animales, sino con las personas que los rodean. O no nos tocan personas complicadas, muy complicadas. Y lo más duro acá es cuando estas personas verdaderamente se sienten poderosas, cuando manipulan, cuando hacen daño a agentes vulnerables. Y en un adulto te lo puedo creer, pero en un niño, el mal de los hombres, el desequilibrio que hay en el interior de cada uno de estas personas. También en nosotros que vamos por la vida de manera cotidiana también tenemos desequilibrios que nos generan conflictos. Pero hay límites, como todo. Hay gente que no pensaría jamás dañar a un niño, pero hay gente que sí. Y llegan a tal nivel que hasta generan y cambian las normativas de muchos países y de muchas dinámicas sociales. La otra frase, la tercera frase dice así. En este capítulo habla de una experiencia de convivencia que tiene Irma con una amiga y que tristemente el resultado pues no es el adecuado, pero dice: se volvió muy resentida, es decir, Irma se volvió muy resentida, agresiva y desconfiada. Esa Sabina ya no era su amiga, pero además ya no tenía confianza en las personas que decían ser sus amigos. Fíjense, va esta situación
desde la desconfianza y el desequilibrio en la familia, en los entornos que hay con sus familiares y en la convivencia que hay con la parte social, con los amigos. Lo que pasa en el entorno familiar, en corto, donde podemos decir, pues no hay trascendencia, finalmente sí tiene impacto en nuestra sociedad. Y las heridas de niño tienen repercusión en la adultez. ¿Les suena eso? La curación del niño interior, de cómo vamos arrastrando heridas de la niñez hacia la adultez, y podemos tener 80 años, y hay gente, hay gente porque todavía no llego a los 80, pero no falta mucho, dicen por allá, pero hay gente que sí, a los 80 años se acuerdan de algo que pasó cuando tenían 5 años y que han ido arrastrando. Son las heridas que no terminan de cerrar y que permanecen abiertas toda la vida. La última frase es una frase también muy dura que dice, pero ella sabía, está hablando de la mamá de Irma. Y está hablando del conflicto que la mamá de Irma tiene en relación con su esposo. No lo quiere, pero no lo puede dejar porque son varios con hijos. Entonces ella dice, pero ella sabía que con tantos niños nadie podría mantenerla y que dependía de manera total de ese monstruo en forma de hombre. Aquí hay dos ideas. Con eso concluyo este resumen del libro. Aquí hay dos ideas. Dice, pero ella sabía que con tantos niños nadie podría mantenerla. Esta es una profunda declaración de cómo muchas personas se quedan en círculos viciosos. Hay gente valiente que dice, pues yo me aviento con mis hijos y saco adelante la vida que me toca vivir con ellos. Pero hay gente que no, hay gente que dice, me quedo porque es su obligación, a pesar de las circunstancias tan nefastas que pueden generarse ahí. No importa, es su obligación, él puede. Resumidas cuentas, ¿cómo puede un niño tener una estructura fuerte moralmente en su interior cuando lo que tiene enfrente no es una estructura fuerte y sólida de dos personas que se aman? Hay otro personaje por ahí que tiene que ver con un abuelo que es abusador. El papá también lo es mujeriego. ¿Qué requiere un hombre para ser mujeriego? ¿Alguien me puede decir? Efectivamente. Así que no es solamente que el hombre sea mujeriego, sino que hay alguien más que se presta. Por lo tanto, estos personajes que dentro de la historia obviamente están dañando a los niños y al entorno familiar, también son villanos, pero viéndolo desde lejos, yo te preguntaría, ¿verdaderamente son villanos o también son víctimas? Ciertamente no podemos justificar, no hay manera de justificar las acciones agresivas que se cometen todos los días. Sin embargo, también son producto de rupturas, también son producto de condicionamientos y también son producto de conductas heredadas. Entonces es un círculo vicioso, ¿te fijas?